En 1994, un descubrimiento en las montañas de la provincia de Burgos, en España, cambió para siempre nuestra comprensión de la evolución humana. Allí se encontraron los restos fósiles del Homo antecesor, una nueva especie única que es hasta hoy el antepasado directo de los humanos más antiguo de Europa. Vivió en estas tierras hace más de 800.000 años y representa el puente evolutivo entre África y Europa. Su descubrimiento representó el gran hito que situó a los yacimientos de Atapuerca en el epicentro mundial de los hallazgos sobre la historia humana. Este espectacular conjunto de yacimientos sigue revelándonos tesoros inigualables, hallazgos arqueológicos de gran relevancia que convierten a este lugar en una auténtica ventana a nuestro pasado. Desde restos humanos de incalculable valor histórico hasta multitud de herramientas de piedra y fósiles animales, cada descubrimiento en Atapuerca ha arrojado nueva luz sobre cómo vivían, cazaban y pensaban nuestros antepasados. Hoy en Mitos y Mentes desenterramos el legado de uno de los espacios arqueológicos más fascinantes del mundo. Descubriremos juntos los 5 tesoros de los yacimientos de Atapuerca, pero antes te cuento muy brevemente cómo nació este proyecto. La Sierra de Atapuerca en Burgos es uno de los yacimientos más importantes del mundo debido a la extraordinaria concentración de restos humanos y animales que alberga. Su origen, como punto clave para la investigación arqueológica, se remonta a finales del siglo XIX, cuando la construcción de una línea de ferrocarril que nunca llegó a terminarse destapó el secreto que escondían las entrañas de esas tierras. Este territorio, cruce de caminos estratégico entre la meseta central y la cordillera cantábrica, esconde un sistema de cuevas y simas que durante cientos de miles de años actuaron como trampas naturales. Animales y humanos caían en esas cavidades, quedando atrapados en un ambiente protegido y estable. Las condiciones climáticas y geológicas de la Sierra de Atapuerca han favorecido la conservación de estos restos. La temperatura estable y la humedad moderada dentro de las cuevas, junto con la composición del suelo, han ayudado a preservar los huesos de nuestros antepasados. Pero no solo fueron trampas accidentales. Algunas de estas cuevas fueron usadas por nuestros ancestros como refugios y en algunos casos incluso como lugares de entierro, lo que explica la gran cantidad de huesos acumulados. El verdadero impulso a las investigaciones llegó en 1978 cuando el arqueólogo Emiliano Aguirre, considerado el padre de Atapuerca, organizó el primer equipo para explorar la zona. Este grupo dio inicio a una excavación científica que no ha parado desde entonces. En los años 90, 3 científicos tomaron el relevo: Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. Con ellos llegaron algunos de los hallazgos más importantes de la historia de la paleoantropología. Y como no se cansa de repetir una y otra vez Juan Luis Arzuaga, lo importante aquí no son tanto las etiquetas, los nombres que vayamos poniendo a los distintos descubrimientos. Lo verdaderamente relevante son los huesos y la información que nos proporcionan para seguir desenterrando respuestas sobre la gran pregunta: ¿de dónde venimos? Atapuerca no es un yacimiento, sino un conjunto de ellos, un tesoro incomparable en el que se han hallado restos fósiles de 5 especies distintas de homínidos que abarcan más de 1 millón de años. Son 3 los principales yacimientos en los que se han encontrado los grandes hallazgos: Gran Dolina, Sima de los Huesos y Sima del Elefante. Cada uno de estos espacios y del resto que componen el universo Atapuerca es único y nos cuenta una parte diferente de la historia de la evolución humana. Es fascinante ver cómo la naturaleza ha preservado estos lugares durante cientos de miles de años. Gracias a esa extraordinaria capacidad de conservación, los científicos han podido encontrar huesos únicos en el mundo. En 1992, Atapuerca se convirtió por primera vez en el centro de atención mundial. El yacimiento de la Sima de los Huesos arrojó uno de los descubrimientos más impactantes de la paleoantropología: el cráneo 5, llamado popularmente Miguelón, en honor al ciclista español Miguel Indurain. Este fósil no es solo una pieza clave en la historia de la humanidad, sino que está considerado el cráneo mejor conservado de un homínido antiguo en todo el mundo. Vivió hace aproximadamente 430.000 años en estas tierras y se cataloga dentro del Homo heidelbergensis, una especie que se cree que podría ser el ancestro directo de los neandertales en Europa. Miguelón tiene algo especial que lo convierte en un hallazgo excepcional: su estado de conservación. Aquí no estamos hablando de fragmentos sueltos o piezas dispersas, sino de una cabeza casi íntegra, lo que lo convierte en una pieza única para entender cómo éramos hace casi medio millón de años. Este cráneo nos cuenta una historia de vida y de muerte. Se han identificado signos claros de infecciones graves en la zona dental, lo que en aquella época era casi una sentencia de muerte. Pero más allá de los aspectos biológicos, Miguelón también simboliza algo mucho más profundo. En la Sima de los Huesos, este cráneo fue encontrado junto a los restos de al menos otros 27 individuos, todos depositados en este lugar de manera intencionada. ¿Podemos estar ante uno de los primeros rituales funerarios de la historia?
es una posibilidad más que probable que sigue generando fascinantes debates. La presencia de tantos cuerpos en un mismo sitio sugiere, según la comunidad científica, que esta especie de homínido preneandertal ya mostraba cierta conciencia de la muerte y de lo que significaba decir adiós a un ser querido. En 1994 llegó el gran descubrimiento, el hallazgo del Homo antecesor en la Gran Dolina. Estos restos de hace aproximadamente 850.000 años pertenecen a una especie hasta entonces desconocida que muchos científicos consideran un posible ancestro común de los neandertales y los humanos modernos. El Homo antecesor tiene características mixtas que lo sitúan en una posición crucial dentro de la evolución humana. Por un lado, presenta rasgos muy primitivos, como su robustez física y la estructura de su cráneo, que recuerdan a especies anteriores. Por otro lado, algunas de sus características, como la cara más plana y una mandíbula menos prominente, se asemejan sorprendentemente a la de los humanos actuales. Esto lo convierte en un eslabón clave para entender la evolución de las especies que surgieron después, como los neandertales y nosotros mismos, los Homo sapiens. Pero lo que realmente capturó la atención de la comunidad científica fue la combinación de estos rasgos y el lugar donde se encontraron. Europa hasta ese momento no se consideraba un territorio clave en la evolución temprana de los homínidos. Sin embargo, el Homo antecesor nos dice justamente lo contrario. Además, Atapuerca no solo nos ofreció sus huesos, también se encontraron evidencias de actividad humana que sugieren comportamientos complejos como el uso de herramientas de piedra para cazar y procesar alimentos. Incluso algunos de estos restos muestran marcas que indican episodios de canibalismo, un comportamiento que, aunque impactante desde una perspectiva moderna, representaba una estrategia de supervivencia en tiempos de escasez. La importancia de este hallazgo va más allá de los datos concretos. El descubrimiento del Homo antecesor cambió la forma en que los científicos miran el árbol evolutivo humano. Nos mostró que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que pensábamos, con ramas que se cruzan y se entrelazan de maneras que todavía estamos tratando de comprender. Aunque los debates sobre su posición exacta en el árbol evolutivo continúan, una cosa es segura. Este descubrimiento en la Gran Dolina nos recuerda que cada hueso encontrado nos acerca un poco más a entender quiénes somos y de dónde venimos, pero al mismo tiempo abre nuevas incógnitas. En el año 2001, los arqueólogos que trabajaban en la cima de los huesos vivieron uno de esos momentos que marcan una vida entera de trabajo. Tras décadas de excavaciones, apareció un cráneo que, aunque pequeño y frágil, encerraba una conmovedora historia. Ese cráneo pertenecía a una niña de unos 10 a 12 años y desde entonces la conocemos como Benjamina, un nombre cargado de ternura que en hebreo significa la más querida. Desde su nacimiento hace casi medio millón de años sufrió una patología rara que provocó un crecimiento anormal de su cerebro y deformó su cabeza. Ese trastorno afectó a su capacidad para moverse, comunicarse y valerse por sí misma, lo que endureció aún más su vida en un mundo ya de por sí difícil. Pero lo especial de Benjamina no es solo su patología, sino el hecho de que sobrevivió hasta la preadolescencia. La selección natural nos dice que es común que los animales abandonen a las crías que no pueden sobrevivir por sí solas, pero Benjamina fue diferente. A pesar de sus dificultades, su comunidad la cuidó, la protegió y la acompañó hasta el final. Nuestros ancestros, lejos de dejarla atrás, hicieron algo profundamente humano. La integraron y la quisieron. Benjamina es el primer ejemplo conocido en la historia de la humanidad de integración y cuidado hacia una persona con discapacidad. Este hallazgo se convierte en un faro que ilumina la verdadera naturaleza de aquellos Homo heidelbergensis, aunque vivían en un entorno extremadamente hostil y en tiempos de constante lucha por la supervivencia, compartían con nosotros algo esencial: la capacidad de amar, de cuidar a los suyos y de no abandonar a los más vulnerables. En 2007, la cima del elefante reveló un secreto asombroso: los restos más antiguos de presencia humana en Europa occidental, datados en aproximadamente 1,3 millones de años. Inicialmente se encontraron fragmentos óseos y herramientas que sugerían la presencia de homínidos muy primitivos en la región. Sin embargo, el 30 de junio de 2022, Edgar Tellez, un estudiante de doctorado del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, desenterró otro descubrimiento revolucionario en ese mismo yacimiento. Se trata de una cara parcial del humano más antiguo encontrado en Europa. El hallazgo de este fósil de la cara de un homínido que vivió hace entre 1,2 y 1,4 millones de años supuso una auténtica revolución para la comunidad científica, puesto que no había hasta ahora evidencias tan rotundas de presencia humana en este continente en aquella época. El análisis científico de estos restos tiene una importancia excepcional para comprender los primeros pasos de la evolución del género humano fuera de África y la aparición de especies genuinamente europeas. La mandíbula hallada presenta un rasgo en la barbilla que era moderno, es decir, aquellos primeros europeos podían ser los primeros en tener un rostro muy parecido al de una persona actual y alejado de la cara más simiesca de ancestros humanos de África.
La magia de Atapuerca es mucho más que un extraordinario depósito de fósiles. A lo largo de sus más de 4 décadas de investigación ha demostrado que su espíritu representa un laboratorio vivo donde la ciencia moderna desentraña los secretos de nuestro pasado. Por ejemplo, las técnicas avanzadas en paleontología desarrolladas en colaboración con institutos internacionales de primer nivel nos está permitiendo alcanzar cotas de conocimiento inimaginables hace tan solo unos pocos años. Ocurrió en 2013 cuando se recuperó el ADN humano más antiguo conocido en el mundo. Obtenido de un cráneo del Homo heidelbergensis de la cima de los huesos, permitió a los científicos reconstruir un perfil genético sorprendente que reveló conexiones inesperadas con los denisovanos, una especie de homínido que hasta entonces solo se conocía en Asia. Los datos genéticos descubiertos en Atapuerca ofrecen certezas para concluir que nuestra historia evolutiva está mucho más entrelazada de lo que se pensaba inicialmente. No todos son huesos, ¿no? Las herramientas de piedra encontradas en Atapuerca nos ofrecen también una ventana a las habilidades tecnológicas de nuestros ancestros. En 2013 se descubrió en la cima del Elefante una lasca de sílex con borde cortante datada en aproximadamente 1,5 millones de años. Este hallazgo representa la herramienta de piedra más antigua encontrada en Europa occidental hasta la fecha. Su antigüedad y ubicación confirman la presencia humana en Europa mucho antes de lo que se pensaba con anterioridad. Huesos únicos, herramientas, también importantísimas pinturas rupestres y capacidad de análisis con avanzadas tecnologías de investigación. Todo eso está muy bien, pero Atapuerca no sería lo que hoy es si no fuera por sus personas. Un equipo comprometido del que, al margen de merecidos reconocimientos científicos al máximo nivel, deberíamos destacar también su enorme capacidad didáctica para hacernos entender cómo hemos llegado hasta aquí. Atapuerca es un testimonio del compromiso y la pasión de sus investigadores, desde Emiliano Aguirre hasta Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, pasando por los cientos de voluntarios e investigadores adheridos al proyecto. El equipo de Atapuerca ha establecido un estándar de excelencia en la investigación y la divulgación científica. Su trabajo no solo ha iluminado nuestra historia evolutiva, sino que también ha abierto nuevas preguntas que desafían nuestras percepciones y estimulan el debate científico. Ahora que 2 de sus directores, Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, preparan su relevo por su anunciada jubilación, de la que de momento no quiere ni oír hablar el carismático Juan Luis Arzuaga, hay quien puede plantearse dudas sobre el futuro de Atapuerca. Pero nada más lejos de la realidad. El relevo generacional, lejos de ser un fin, marca el inicio de una nueva etapa que, gracias al legado precisamente de quienes cimentaron estas investigaciones, promete superar incluso los éxitos alcanzados hasta ahora. Lo mejor de Atapuerca no está en lo que ya conocemos, sino en lo que queda por descubrir. La historia de este lugar es un libro aún abierto donde cada nuevo capítulo se escribirá con la misma pasión que hace décadas, pero con herramientas más potentes y mentes dispuestas a seguir cuestionando lo que creemos saber sobre el origen del ser humano.